grupo N. Bien. Bueno, con respecto a las notas, como ya todos saben, las envié por el grupo. Envié un formato Excel, ¿no? Ya todo el mundo sabe sus notas del primer corte. Debería saberlas. Y por Zoom envié las observaciones pertinentes sobre los puntos que les quedaron mal en el parcial. Y también hice lo mismo en el taller. Bien. Se enviaron las observaciones por Team. Esto se hizo el lunes en la mañana. Hoy voy a subir las notas ya al sistema. ¿Listo? Entonces también envié el solucionario del parcial. Y yo creo que ya todo el mundo sabe a qué me refería cuando indiqué que algo estaba mal en Teams. Viendo el solucionario ya saben entonces qué fue lo que quedó mal. Y eso creo yo correspondió pues a la socialización de notas. Bien. Entonces no sé si alguien tiene una pregunta puntual sobre algún ejercicio del taller o quiere hacer alguna observación. En general les fue bien a todos los estudiantes de este curso. A la mayoría, más bien decir. Les fue bien. En el parcial y en el taller. Listo. Hubieron algunas excepciones, pero eso es normal en todo curso, ¿no? Eso es casi un axioma. En todo curso hay algunos que les va mal. Algún pequeño porcentaje. Es inevitable. Lo importante es que la mayoría tuvo un buen rendimiento. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene preguntas sobre ese primer corte, sobre la evaluación, sobre el solucionario. Si alguna duda quedó por ahí. ¿Cuándo eran cancelaciones? Canceladas. Uy, no tengo aquí la fecha. Voy a investigar y les envío. Creo que está en la página de la universidad. Cancelaciones. ¿Qué era el calendario académico? Vamos a mirar aquí en la página de la Unipamplona. Okay. Uno mira el calendario, ¿usted sabe? Okay. Este será el calendario académico. Aquí. Aquí aparece este documento. Y aquí están las fechas, miren. Por ejemplo, ¿pero esto es de cuándo? Más abajo. Entonces, registro de notas del 19 al 24 de abril, ¿cierto? Cancelación de asignaturas. Máximo 2, dice aquí. Y el proceso se hace en línea. Entonces, tienen del 26 de abril al 5 de junio. Bien. Cancelación de asignaturas. Del 26 de abril al 12 de junio es cancelación del semestre. Ya eso es un caso extremo, ¿no? Habilitaciones del 28 al 30 de junio. Fin de clases. En realidad las clases, ¿cuándo acaban? El 26 de junio es que se cierra ya, o sea, el 26 de junio yo subo notas ya del tercer corte. O sea que las clases van en realidad como hasta el 19 de junio. Bien. Es decir, que el tercer corte es un corte que consta de 3 semanas y media, ni siquiera un mes. ¿Sí? Si ustedes notan en el contenido programático, esto va evolucionando de forma decreciente. Es decir, por ejemplo, el primer corte fue el más largo, constó de 5 semanas. 5 semanas. Y ahorita comenzamos este segundo corte, tiene solamente 4 semanas. Es decir,
que en un mes ya estamos estamos en la segunda, estamos en semana de parciales, de hecho, de aquí a un mes, se está acabando ya la semana de parciales. ¿No? Esto va muy rápido. Y este segundo corte tiene 4 semanas nomás. Y el tercer corte tiene 3 semanas y media prácticamente, porque por aquí vienen estas 3 semanas y aquí al final, la última semana es como un taller, la segunda clase, ¿sí? Entonces cada vez los cortes eh, tienen menos tiempo. Entonces vamos a iniciar hoy aquí nuestro buen segundo corte. ¿Listo? Tenemos 4 semanitas. Miren. Entonces la pregunta del compañero yo creo que ya se respondió, ¿no? Él dice que hasta cuándo cancelaciones, ya leí la fecha, ¿no? Como dice aquí, hasta el 5 de junio. Del 26 de abril hasta el 5 de junio. Bien. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Bueno, entonces ya podemos pasar la página, ¿cierto? Ya podemos dejar atrás ese corte. Comencemos con lo Profe, nuevo. Sí, yo soy la muchacha que le escribió ahí por WhatsApp. Lo que pasa es que a ver si su merced pudo hacer la corrección. del taller suyo. Sí, señor. Bueno, entonces voy a responder. Hoy yo ya vi que usted me escribió, entonces hoy que voy a subir las notas, ahí le corrijo ya. Listo, yo le había dicho que me escribiera el otro día a las 7, ¿no? Y usted no me escribió. Pero bueno, no importa, yo le corrijo hoy. Sí, No me señor. preocupe, yo ya vi el mensaje y lo dejé ahí listo para que hoy subo notas ya. Recuerden que nosotros, o sea, nosotros los profesores tenemos acceso a la plataforma desde este lunes, del lunes 19 hasta el sábado 24. Sí, hasta el sábado a medianoche. Luego de ese día, yo no puedo subir ninguna nota, ni tampoco puedo modificar nada. Es decir, que lo que yo registre hoy hasta el sábado, eso se queda ahí ya. No puedo hacer modificaciones. Cuando me vuelvan a abrir el sistema, yo puedo subir notas, pero ya del segundo corte. Es decir, no puedo modificar nada del primer corte. Entonces, por eso tienen que estar atentos cuando yo les diga que ya la nota está en el sistema. Tienen que verificar que efectivamente esa es la nota que ustedes tienen asignada, que es la nota que les aparece en Teams, que es la nota que les envié en el formato de Excel. Todo eso cuadre, ¿no? Que luego ya no puedo hacer nada. Tienen que estar atentos hoy. Seguramente luego de esta clase voy a hacer eso. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces todos por favor marquen presente, ya todo el mundo marcó uno. Bueno, entonces vamos a comenzar este segundo corte. Este segundo corte ya trata sobre integrales, ¿bien? ¿Cómo hacer integrales de funciones de dos variables? ¿Cuál es la interpretación de esas integrales? Si en una variable la integral era el área bajo la curva de la función que estamos integrando, ¿no? Según lo que vieron ustedes en cálculo integral. Entonces aquí, ¿qué pasará si integramos una función de dos variables? ¿Qué va a hacer eso? Si sabemos que la gráfica de esa función de dos variables es una superficie. Entonces, ¿qué será esa integral? Entonces, eso va a representar un volumen, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo uno integra esas funciones de dos variables? Entonces, vamos a ir paso a paso. Entonces, vamos a comenzar en la sección 14.1 del ARSO, libro guía. Bien, hablando sobre lo siguiente, sobre cómo nosotros podemos, no, esto no, cuando integramos, asumir que una de las variables es constante e integrar con respecto a la otra. Es decir, que para integrar se lleva a cabo un procedimiento semejante al que usábamos para derivar, ¿no? Si usted derivaba con respecto a x, asumía y constante. Si derivaba con respecto a y, asumía x constante. Entonces, para la integral es lo mismo. Bien, ¿qué me refiero exactamente? Entonces, pensemos en este ejercicio. Suponga que usted tiene una función de dos variables, f de x, y, ¿sí?
Y digamos que usted sabe que la derivada parcial de esta función de dos variables no la conocemos exactamente. No sé quién es ella. Pero sí sabemos que la derivada parcial de esta función con respecto a x, digamos, esa derivada parcial es 2xy. Bien, 2x por y. Entonces la pregunta es, ¿quién será la función f? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tengo que hacer aquí para encontrar f? ¿Cuál es el proceso inverso de derivar? La Y antiderivada de la integral. la integral, ¿cierto? Si la derivada me lleva a una función, tengo la función f y la llevo a f' con la derivada. Si yo me quiero devolver, pues tengo que integrar. Si me quiero devolver, entonces tengo que hallar la integral de f'. Bien, tengo que pasar por la integral. Este es el símbolo integral, este es el de la derivada. ¿Sí? Son operadores inversos. ¿Listo? Entonces aquí si yo sé la derivada parcial de f con respecto a x, y yo quiero saber quién es f, podría hacer lo siguiente, miren, integrar esta función que está aquí, pero con respecto a qué la integro. A X. Tengo con respecto a x, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la derivada parcial con respecto a x da esto. Entonces, si yo integro esto con respecto a x, podré recuperar la función f. Entonces, miren, estoy al frente de esta integral, ¿sí? Entonces, como yo estoy integrando con respecto a x, en estos casos uno asume, aquí tenemos dos variables, pero en estos casos uno asume que esta y que está ahí es una constante. Bien, ya que estoy integrando es con respecto a x. Por lo tanto, esa integral va a dar que, puedo decir sin miedo, que el 2y sale la integral, que el 2 es constante y y asumo que ahí es constante. Y me queda la integral de x por dx. Bien, queda eso así. ¿Y esta integral cuánto da la integral de x por dx? ¿Cuánto da la integral de x? Aquí tenemos que usar estas fórmulas que ustedes ya saben, ¿no? X Que la al cuadrado integral sobre de X al cuadrado sobre 1. eso, que la integral de, por ejemplo, de x a la n es la antiderivada, pues es x a la n más 1 sobre n más 1, suponiendo que n es distinto de menos 1. ¿No? Esta es la primera regla que uno estudia en el curso de cálculo integral, ¿no? Cuando empieza a ver antiderivadas. Entonces esto me va a dar x a la 2 sobre 2. Bien. Y aquí queda una constante, cuando uno integra, cuando uno hace una antiderivada, queda una constante, ¿cierto? Pero en este caso, esa constante va a ser muy particular, porque sí, queda una constante, pero esa constante puede ser en realidad una función que dependa solo de la variable y. Bien. Entonces, esta es la particularidad que tenemos cuando integramos funciones de dos variables. Y yo integré con respecto a x, a la final me queda algo aquí que depende de y. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, este 2 se cancela. Por lo tanto, podemos afirmar que la función f de x y que estábamos buscando es lo que nos dio ahí, y por x cuadrado más alguna constante aquí que depende de y que no tenemos los suficientes elementos de juicio para descubrir quién es esa constante que depende, o esta función aquí que depende solo de y. ¿Sí? ¿Y por qué es una función que depende de y? Claro, porque miren, si yo derivo f tal cual la estamos viendo ahí, con esta igualdad de aquí, ¿qué me va a dar? Si la derivo con respecto a x, me va a dar 2xy, y si derivo esta función que depende de y con respecto a x, me da 0. ¿Sí? Entonces aquí puede existir, en efecto, alguna función que dependa de y que a pesar de eso, pues, de todo modo, la derivada parcial de esa función con respecto a x sigue dando 2xy. Por ejemplo, esa función que depende de y puede ser cualquier cosa, puede ser un seno de y aquí, o puede ser un logaritmo natural de y. ¿Sí? De todos modos, cuando derivo con respecto a x, sigue dando 2xy. Entonces aquí tenemos una incertidumbre, no sabemos qué función es. Cualquier función de y sirve. Si tuviésemos otra condición, alguna otra cosa, podríamos decidir cuál de tantas funciones
que podríamos poner aquí es, esta también es una posible alternativa, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos infinitas alternativas para esa función c que depende solamente de y. ¿Listo? Entonces el hecho es, aparece una constante, es decir, una función que depende de y. Cuando integro con respecto a x, asumo la otra variable constante, en este caso y. Bien, es un procedimiento, digamos, intuitivo con respecto a lo que hemos venido haciendo con la derivada. ¿Listo? Ahora, nosotros también podemos hacer una integral como esta que vemos aquí en el libro guía. Es decir, que pensemos en esta función. En esta integral que se plantea aquí. Dice integrar con respecto a y. ¿Sí? Entonces aparece la integral de 1 a x, de 1 a x, de 2x a la 2 por y a la menos 2, más 2y por dy. ¿Sí? Entonces veamos esa integral. Ya aparecen cosas interesantes porque hay que tener cuidado. Aparece 2x y a la menos 2 más 2y por dy. Entonces, en esta integral, como es con respecto a y, miren, aquí estoy colocando un dy, tengo que asumir x constante. Eso es lo primero, ¿cierto? Pero además de eso, esta integral tiene una particularidad aquí, que ella es una integral definida, de 1 hasta x, dice ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, fíjese, como estoy integrando con respecto a y, uno asume x constante. X lo asumimos que es una constante. Y como tal, la tratamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero que todo, hallar una antiderivada de esta función. Es decir, integrar eso. ¿Cuánto me da esa integral? Pues, como estoy integrando con respecto a y, este 2x es una constante, queda por aquí el 2x. Sí, ¿cuánto es la integral de y a la menos 2 por dy? ¿Cuánto es da esta integral? Y Le menos haría y a la menos 1. Le sumo 1 al exponente y divido sobre eso. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Cierto? Entonces Menos esto me haría y a la menos 1, exacto, sobre menos 1. Menos 1. Más, y la integral de 2y, pues una función que cuando la derive me dé 2y, y a la 2. ¿Sí? Entonces acabé de hallar una antiderivada. Nosotros este menos 1 que está aquí lo podemos borrar. Como ese le va a poner un menos a todo este término. Podemos poner ahí. ¿Listo? Entonces esto es una antiderivada de la función que integramos con respecto a y. Asumimos x constante. Esta antiderivada que nos dio, la tenemos que evaluar en los extremos de integración, lo que hacíamos en cálculo integral, ¿cierto? O sea, la tenemos que evaluar, pero entonces aquí voy a usar esta notación, cuando y es 1, que es el extremo inferior, y cuando y es igual a x, ¿sí? ¿Por qué coloco y? Porque nosotros integramos con respecto a y, ¿sí? Entonces el y, aquí en esta expresión, aquí donde aparece y, es donde evalúo esos extremos, en y, ¿sí? Entonces esa evaluación, ¿cuánto me va a dar? Primero evaluamos con el extremo superior, como es bien sabido. Eso eso nos lo dice el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces evaluamos donde está y, colocamos x. Entonces eso nos va a dar, por ejemplo, abro paréntesis, me va a dar menos 2 por x a la menos 1, más x a la 2. ¿Sí? Y resto, miren, resto, lo que está entre paréntesis, pero cuando lo evalúo en 1, cuando y es 1. Entonces me haría menos 2x por 1 a la menos 1. ¿Cuánto es 1 a la menos 1? A ver, 1 elevado a la menos 1. Es 1. Es 1, ¿cierto? Porque es 1 sobre 1. 1. Entonces esto me da 1 más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Listo? Entonces ya evalué. Y en todos
todo el tiempo estoy asumiendo que x es constante. Bien, esta integral es una integral definida, se está haciendo con respecto a y. Entonces aparecen x y y en todo el proceso, pero no podemos dejarnos engañar. Tenemos que tratar x todo el tiempo como una constante, que es en ese caso. Ahora, si hago estas cuentas aquí, x por x a la menos 1, ¿cuánto da esta multiplicación aquí? Esto me va a dar menos 2. X por x a la menos 1 es 1, ¿no? Que este tiene exponente 1, es como si se restan, se suman esos exponentes, me queda x a la 0, que es 1. Más x a la 2 aquí. Y este menos aquí distribuye en el paréntesis, ¿no? Menos por menos da más. Entonces me haría 2x, más por menos da menos. Entonces menos 1. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con colocar estos paréntesis, porque este signo afecta todo lo que está ahí. Eso hay que tenerlo presente. Bien. Entonces, al final, ¿cuánto nos dio esa integral? La integral nos dio x a la 2, ¿sí? Más 2x menos 3, porque menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces, miren que luego de haber hecho todo ese proceso, esta integral que dependía en la que aparecían x y y, después de haber hecho la integral, quedó apareciendo solo x. Es decir, que esa integral dio una expresión donde ya no aparece y. Dio x a la 2 más 2x menos 3. ¿Sí? Dio una función de x. ¿Listo? Entonces tenemos este resultadito aquí. Bien, preguntas hasta aquí con esos procesos. Hemos hecho algo, digamos que ustedes ya saben de integrales. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, una pregunta, no entendí lo que hizo al final, eso lo que en rojo, la de x al cuadrado más 2x menos 3, no le entendí muy bien qué fue lo que dijo, no lo escuché. Ah, no, aquí nomás organicé términos. Este x al cuadrado lo coloco de primero porque es el que tiene mayor exponente, más 2x, que es este, y menos 2, menos 1 da menos 3. Entonces, la integral en definitiva dio esto. O sea, concluimos este resultado de aquí. ¿Sí? Eso fue lo que dije. Y profe, ahí no se integra con respecto a x también o solo con y. No, en este caso hicimos la integral con respecto a y, mire, aquí. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer lo que usted menciona. A propósito que usted hace ese comentario. Entonces, Profe, fíjense. Sí, una preguntita. Ahí después de lo que está encerrado en el cuadradito, después el 2x y el y menos 2, abajito de eso, pues usted había colocado ya menos 2x. No entendí por qué el signo negativo. menos 2x. Aquí usted dice que tiene que ir un... Aquí hay un menos 2. Aquí debería ir un menos, dice usted. No, profe. Cuando recién estaba iniciando cuando estaba pues pasando al segundo paso. Sí. Profe, disculpe, ¿Dónde? se escuchan unas voces ahí en el fondo. Listo, ¿dónde es la pregunta? A ver. Ah, por ley de signos, mire, aquí hay un menos 2x. No, profe, más atrasito. El paso anterior donde había inspirado ese. Eso es por el menos 1. Ahí, ese menos 2x. ¿Este de aquí? El de arriba, profe. Ese. Ah, ¿este? Ajá, señor. Ah, ya. Sí, ese es por el menos 1 que dice la compañera. Veamos a ver. Ah, no, se olvidó a borrar.
No, ese que usted menciona aquí, ese menos, es porque la integral de y a la menos 2, a ver, el 2x sale como constante y me queda la integral de y a la menos 2 de y. Y la integral de y a la menos 2 es sumarle 1 al exponente y dividir entre eso. Entonces me queda y a la menos 2 más 1 da menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Entonces ahí me ha quedado 2x que había salido como constante por esa integral, por esto. Entonces este menos que está aquí, esto es un menos 1. Yo lo coloqué acá, lo borré ahí y lo coloqué aquí. Eso se puede hacer. Eso es álgebra. Y por eso quedó negativo. ¿Ya? Sí, señor. Gracias. Porque usted sabe que si yo tengo una fracción, si yo tengo a sobre b, y yo tengo un menos aquí, el menos yo lo puedo mover, yo puedo mover el menos a mi voluntad. Yo lo puedo dejar ahí, o lo puedo poner aquí a la altura de la fracción, o lo puedo poner se lo puedo poner al numerador. Entonces yo lo Claro, que hice sí, fue el porque menos, igual va a dar negativo. 10, ¿qué Ujú. significa eso? A ver, lean. Bueno, entonces, ¿qué concluimos finalmente? Hemos concluido que esta integral va a dar 2x menos 3 aquí. ¿Sí? Eso ya hemos concluido. Y ya puedo borrar. Integramos con respecto a y, tuvimos todos los cuidados. Asumimos que x era constante en ese proceso, en ese procedimiento. Y llegamos a esa conclusión. ¿Listo? Ahora, fíjense en lo siguiente. Tenemos este resultado en la caja. Bien. Entonces miren que esta integral que estaba aquí, donde aparecía la variable y, que estaba moviéndose entre 1 y x, asumimos x constante. A la final es esta función, x a la 2 más 2x menos 3, toda esa integral. Entonces nosotros nos podemos permitir hacer lo siguiente. Esto que está aquí, este resultado que nos dio, pues es una función que depende de x, ¿cierto? Entonces yo puedo integrar esto, qué sé yo, de 0 a 1, ¿sí? Eso lo puedo integrar de 0 a 1 con respecto a x, ¿sí? Que es lo mismo que decir que esto acá del lado izquierdo lo estuviese integrando de 0 a 1 con respecto a x, ¿sí? Entonces nos aparece como una integral doble, ¿sí ven? Pero la integral doble en el fondo es esta integral de una sola variable, ¿sí? Entonces esta integral doble que aparece aquí, esta que nos quedó, se denomina una integral iterada. ¿Bien? Ya vamos a ver por qué es que le usan esa palabra iterada. Pero miren lo que nos quedó aquí. Nos apareció la integral doble y no estábamos haciendo nada ilegítimo. Sí, hemos usado resultados previos de cálculo integral. Nos habíamos dado cuenta que lo que queda en el corchete, lo que queda aquí, es una función que depende solo de x y que la podemos integrar a su vez con respecto a x. Bien, entonces tenemos una integral doble. ¿Listo? Todavía no hemos interpretado qué quiere decir todos esos símbolos, no hemos interpretado nada. Solo apareció una integral doble ahí. Bien, y que nos está dando de alguna forma un procedimiento para resolverla. ¿Cuál es el procedimiento? Resolver primero la integral interna y lo que está entre corchete, y se espera que lo que me dé eso sea una función que depende solo de x, y eso a su vez lo integramos con respecto a x. Eso es lo que tenemos. Ya enseguida, tal vez en la próxima clase, en esta también, vamos a entender qué quiere decir estos límites de integración de 0 a 1, de 1 a x, este orden que está aquí de y de x. ¿Qué representa eso gráficamente? Veremos que eso representa una región en el plano. Bien. Entonces, eso es una integral iterada. Veamos un ejemplo, otro ejemplo aquí. Bueno, yo no hice exactamente este que está en el libro, pero veamos cuánto da esa integral. ¿Verdad?
Hagamos esta misma. Entonces ya nos habíamos dado cuenta que esa integral, lo que está entre corchetes, nos había dado x a la 2, más cuánto, más 2x Menos 3. 2x menos 3. menos 3. Sí, todo lo que está en el corchete, toda integral grandísima, es esto nomás, por dx. Entonces, lo que está en el corchete ya lo escribí aquí en un paréntesis. Bien. Y esta ya es una integral sencilla que va a dar la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. La integral de 2x, una función cuando la m de 2x. X a la 2, sí, 1. Y la integral de esta constante de menos 3 es menos 3x. Y esto se evalúa ya entre 0 y 1. ¿Sí? Aquí no coloco x igual 0 y x igual 1 porque ya no hay posibilidad de ambigüedad. Aquí la única variable es x. Entonces esto me va a dar un tercio al cubo, me va a dar 1 al cubo, que es 1, un tercio, más 1 al cuadrado menos 3. ¿Sí? Y cuando resto, cuando evalúo eso en 0, pero todo eso se va a anular. ¿Sí? Porque 0 al cubo es 0, entonces esto va a ser 0, eso también, y eso también. Y eso me va a dar un tercio más 1 me da 4 tercios. Entonces eso da 4 tercios menos 3. Que eso es lo mismo que tener menos 5 tercios. ¿Sí? Esa integral toda, esta de acá, a la final nos da menos 5 tercios. Miren, sacamos un numerito de todo ese símbolo, toda cantidad de símbolos ahí. Listo. Eso es lo que llama integral iterada. Bien, pregunta hasta aquí. No tenemos interpretación de eso. Hicimos una integral por hacerla, por divertirnos nomás. Ahora, una observación importante aquí. Observación. La siguiente integral no tiene sentido. Voy a plantear una integral aquí. La integral de x por y de x desde 0 hasta x. Bien, esa integral no tiene sentido. ¿Por qué eso no tiene sentido? ¿Alguien sabría dar una explicación? Porque Porque X no está al definido. evaluarla, Bueno, uno por uno. Al evaluar las fuentes quedaría lleno y pues está pidiendo un límite de 0 a x, aunque se podría condicionar, pero aún así no sé, algo así. No está muy claro por qué. ¿Por qué Bueno, a 0? entonces ¿por qué? daría 0. Creo que al evaluarla da lo mismo, ¿no? No, tampoco. A ver, la respuesta es esta, miren. Primero que todo, que aparezca el de x aquí. Cuando nosotros hacemos, a ver, hablemos del curso de cálculo integral. Cuando nosotros tenemos la integral de 0 a 1 de x. Esto nos da un área bajo la curva, ¿cierto? ¿Qué área bajo la curva nos da eso? Pues tenemos que dibujar aquí el plano cartesiano, graficar la recta y igual a x, porque esta es la función que estamos integrando x. Entonces graficamos esa recta y igual a x. ¿Sí? Y la graficamos entre 0 y 1. Vámonos aquí un poquito más pequeño. Así. Entonces supongamos que esto vale 1 aquí. ¿Por qué 1? Porque estamos integrando desde 0 hasta 1. Esta es una integral normal de las que ustedes ya conocen. Y esta es la recta y igual a x. Recuerden que la integral es el área bajo la curva. En este caso la curva es y igual a x, esta recta. Acá es 1 también. ¿Sí? Entonces esa integral que está ahí, esa es esta área bajo la curva. Ustedes ya saben, ¿cierto? Ahora, ¿qué está pasando aquí?
nosotros estamos generando una área, entonces nosotros decimos, por ejemplo, no, estoy haciendo la integral de 0 a 1 de x, es decir, que x está moviéndose entre 0 y 1, ¿sí o no? Para generar esta área, x se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Y aquí de alguna forma hay un movimiento, eso está expresando esta simbología, una variación de x en este intervalo entre 0 y 1, que me dan el límite de integración, ¿no? ¿Cuánto da esta integral? Da el área de este rectángulo, que es base por altura sobre 2, ¿no? La base es 1, la altura es 1, 1 por 1, 1 sobre 2, da un medio, ¿no? Que también ya lo podemos calcular así, antiderivada de x a la 2 sobre 2, evaluado eso de 0 a 1, y eso da un medio. Entonces, cuando uno define, ¿por qué hice esto? Pues cuando uno define esta integral, y dice de 0 a 1 aquí, quiere decir que x varía entre 0 y 1, ¿sí? X varía, ¿correcto? Y ya Para generar. Entonces, ¿qué está pasando acá con la integral que yo le estoy preguntando? Pues por una parte, que la pones sí, que- constante, la sí, X, y también la derivan, y la ponen también como si fuera derivable o variable. Variable, eso, ¿no? ¿cuál es su? Muy bien, María del Carmen ha dicho algo muy exacto. Claro, porque mire, este de x me está diciendo que x es variable y que de dónde a dónde va a variar, de 0 a x. Entonces, es variable por una parte, x varía, y por otra parte, como x está puesto acá en el límite de integración, cuando uno pone un límite de integración, asume que x es constante, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estaba asumiendo, por ejemplo, que y va a variar de 1 hasta x. En eso no había ninguna contradicción, porque como el de y está aquí, estoy diciendo que la variable es y, la que se mueve, y se va a mover de 1 a x, que en este corchete de x está quieto, es constante. Entonces, por eso esta no tenía ningún problema. Pero como dice aquí María, esta sí tiene ese problema. X varía y a su vez por estar acá es constante. Esto no puede ser variable y constante al mismo tiempo. Entonces esto no tiene sentido. ¿Quedó claro? ¿Por qué eso no tiene sentido? Señor. Exacto. Muy bien. Entonces, esta observación también nos la hace el libro aquí. Que hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? En esta observación. Porque no tiene ningún sentido escribir, por ejemplo, eso tampoco tiene sentido. Porque x es variable y constante al mismo tiempo. Aunque el libro sí dice eso, no sé si lo dice. Bueno, no dice nada, no explica por qué, pero se entiende, ¿no? Bueno. Entonces nos queda menos de un minuto, ¿sí? Ya todo el mundo escribió presente. Voy a guardar la información del chat. Continuamos en 10 minutos, ¿listo? Ya que, sí, hablando ya sobre la interpretación de esos límites de integración como regiones en el plano, ¿sí? Vamos a interpretar eso gráficamente. ¿Listo? Entonces en 10 Listo. Correcto, minuticos profe. continuamos. Muy bien.